Bueno, para hablar de la banda, el fundamento del agravante de la banda tiene que ver con la facilitación en la comisión del delito, porque esta pluralidad de sujetos, ahora vamos a ver cuántos tienen que ser y cómo se conforma la banda, infunden temor y consecuentemente disminuyen las posibilidades de defensa por parte de la víctima. Hay una cuestión que tenemos que analizar y que es la más importante. Si banda y asociación ilícita son supuestos independientes. Hay quienes postulan que el concepto de banda depende del artículo 210, que este es el artículo que consagra el delito de asociación ilícita. ¿Sí? Ustedes todavía no vieron los delitos contra la tranquilidad pública, contra el orden público, en realidad el bien jurídico es la tranquilidad pública, y ese artículo 210 prevé como un delito de peligro en el que ustedes lo van a ir a ver ahora mismo, están con su código en mano. El artículo 210 sanciona al que tomare parte en una asociación o banda de 2 o más personas. Bueno, y después ahí tenemos los distintos elementos. Recuerden siempre que cuando el Código Penal dice el que, así como lo dice en el artículo de homicidio, en las figuras penales de los delitos contra las personas, el que matare a otro con el concurso premeditado de 2 o más personas, que dice en el 80, es el que del primer párrafo y le sumamos los que vienen después. Y lo mismo nos pasa con el delito del artículo 210 de asociación ilícita, ¿sí? Entonces, no vamos a poder explicar toda la figura penal de asociación ilícita, pero lo que sí, y para que a ustedes les quede claro, es necesario que se den, la cuestión trascendental en esta diferenciación es, para que se dé la agravante de banda para el delito de robo calificado en poblado y en banda o en despoblado y en banda, ¿es necesario que se den todos los elementos de la asociación ilícita o no? ¿Sí? ¿O es solo necesario el número mínimo? ¿Sí? Bien. Entonces, para otros, entonces desde esta perspectiva hay quienes dicen que son supuestos independientes o si no, que la banda vendría a ser consecuentemente un supuesto, un concepto autónomo del de asociación ilícita. ¿Sí? Asociación ilícita siempre para cometer delitos indeterminados. Acá lo que estamos viendo es que la finalidad de estos que realizan este delito en banda es cometer ese robo determinado, ¿sí? Insisto, es una asociación solo para ese robo. En cambio, la asociación ilícita siempre supondrá una banda, por eso a veces yo suelo explicarlo así, siempre la asociación ilícita como delito de peligro contra la tranquilidad pública, contra este orden público como bien jurídico tutelado en el Código Penal, la sistemática que tenemos en nuestro código, siempre supondrá una banda. O sea, yo tengo una asociación ilícita, consecuentemente hay una banda. Dice asociación ilícita o banda el 210. Más no la situación inversa. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el robo se perpetra por una pluralidad de sujetos sin identificar aquel concepto de banda que nos trae el 210, ¿sí? Esto es la banda para un delito determinado, esa banda simplemente facilitaría la comisión, ¿sí? De ese ilícito contra la propiedad. Infunde mayor temor esta banda al disminuir las posibilidades de defensa por parte de la víctima. ¿Sí? Para quienes postulan entonces la autonomía de la banda para con el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 210, debe descartarse consecuentemente la interpretación basada en la voluntad del legislador, que es lo que quiso decir el legislador cuando puso banda en el artículo 166 y en el artículo 167, así como lo que es la vinculada a los precedentes legislativos que pretenden consecuentemente equiparar banda o asociación ilícita. ¿Por qué? Porque dejaría vacua de contenido la agravante, porque sería muy difícil muchas veces acreditar todos los elementos de la asociación ilícita para poder aplicarlo a la banda. Vamos a reforzar igual estas cuestiones, ¿sí? Pero recuerden siempre, el artículo 210, si bien alude a la banda o asociación ilícita o banda, nos dice, parecería que son sinónimos, ahí no se usa una conjunción, se usa esta disyunción, asociación ilícita o banda. Entonces, el 210 tiene la finalidad de cometer delitos indeterminados. Estos que toman parte en la asociación ilícita tienen esa finalidad. Ahora bien, para que se dé la banda, para algunos, tiene que haber asociación ilícita. Y si el hecho se comete por una pluralidad de sujetos no integrantes de una asociación ilícita, será aplicable, por ejemplo, el 164, más las reglas comunes de la participación, salvo el caso de despoblado que se diera en conjunto o lo que vimos, ¿sí? O en este sentido, las distintas
modalidades de agravar el delito. Sostener que banda son 3 o más personas reunidas ocasionalmente sin integrar una asociación ilícita para cometer un hecho importa para algunos una grave interpretación analógica de la ley penal. Ese es el voto en minoría del plenario coronel. Ese plenario coronel que alude en todos los libros, probablemente ustedes lo vean, y si puedo se los voy a reenviar por separado. El plenario coronel es de la Cámara Nacional y Correccional del 7 de junio de 1963. En ese voto también, más allá de que también lo aluden Soler y Núñez, entre otros autores, pero tenemos que tener en consideración que esa es la referencia, ¿sí? Sostener que bandas son 3 o más personas reunidas ocasionalmente para cometer un hecho, que eso importaría una grave interpretación analógica de la ley penal. La doctrina contraria es la que entiende que el agravante por banda del 167, del 166, y después vamos a ver que también está en el 184 del Código Penal, ¿sí? Es una forma, un agravante del delito por la manera de cometer, ¿sí? El mismo, ¿sí? Por su forma de ejecución, a diferencia de la asociación ilícita, que es un delito punible independientemente de la comisión de algún otro delito de los asociados. Cuando digo independientemente de la punición de esos delitos que cometan los asociados, es porque es un delito de peligro, ¿sí? Que se consuma por la sola existencia de la asociación ilícita. No es exacto decir que el artículo 210 del Código Penal defina el concepto de banda y que cometer un delito en banda es totalmente distinto a pertenecer a una banda en los términos del 210. Esto es una postura. Pero para resumir lo que dice ese plenario coronel de la Cámara Nacional y Correccional que les hacía referencia, sería absurdo, ¿sí? Ahí se sostiene, sería absurdo agravar el robo cometido por 3 sujetos que integran una asociación ilícita, que no hacerlo si es cometido por una que no son integrantes de una asociación ilícita. La mayor probabilidad de éxito cuando actúan en banda, ¿sí? Que la asociación ilícita no es, o sea, es un delito autónomo, por ende, si fuera así, algunos dicen que esto también afectaría lo que se dice el ne bis in idem, la prohibición de múltiple persecución penal. La banda, entonces, consecuentemente, como agravante tanto del robo y como les adelantaran en 184 como agravante del daño, es esa reunión de 3 o más personas que acuerdan la comisión de ¿qué? Un delito determinado. ¿Se acuerdan que les dije? En el 210, la finalidad de los que toman parte en la asociación o banda es cometer delitos que están previstos en el Código Penal, pero son delitos indeterminados. ¿Es necesario que cometan alguno de esos delitos? No, se sanciona por la sola existencia de la banda con el número mínimo de miembros porque pone en peligro ese bien jurídico del que les hacía referencia, que es la tranquilidad pública, ¿sí? No siendo necesario para ser considerado como banda que tenga las características o que sus integrantes conformen una asociación ilícita en los términos del 210. Obviamente que si pertenecen además a una asociación ilícita, de las del 210, va a concurrir como concurre con cualquier delito como hecho independiente conforme artículo 55 del Código Penal, ¿sí? O si fuera el caso del 184, el delito del daño. El número mínimo de sus integrantes puede completarse con un inimputable, ¿sí? Esto está dividida la doctrina, pero mayoritariamente sostienen que ese número mínimo al que alude la ley, el reunión de 3 o más personas, puede completarse con un inimputable, porque la mayor vulnerabilidad de la banda deviene ¿de qué? De la pluralidad de sujetos que intervienen en el hecho, ¿sí? Esa inimputabilidad puede ser por la edad u otra causal, siempre, que esto sí es importante, que aporten en la ejecución del hecho, ¿sí? Al menos una cuota en la participación convenida o de la que le hubieran encargado, ¿sí? Y también la banda se va a dar para fuerza en las cosas, ¿sí? Es decir, no es que solamente vamos a hablar de banda si se da el supuesto de violencia en las personas con la presencia de la víctima, sino que también se va a dar la agravante por la fuerza en las cosas, porque no es lo mismo que vaya a cometer un ilícito una sola persona que lo cometan 3 o más personas. Tienen mayores posibilidades de éxito de lograr el fin propuesto. Entonces, y bien recuerden estas conjunciones, despoblado y banda, y analizamos todos los elementos en conjunto, y poblado y banda. Quedan comprendidos en despoblado los sitios donde, por ejemplo, tanto
él como en sus alrededores sean poco frecuentados y distantes de esas casas o lugares sin la presencia cercana de personas. ¿Se acuerdan que lo marcamos, sí? Esto para recordarlo. Y por otro lado quedan comprendidos los lugares que están situados dentro de los radios poblados, las ciudades, las villas, los parajes, aunque, insisto, momentáneamente estén con ausencia de gente. Ejemplo, un local comercial, ¿sí? Y para resumir, con respecto a la banda, son 3 o más personas que hayan tomado parte en la ejecución del hecho. En el sentido del artículo 45, ¿se acuerdan las reglas de la autoría y participación? Bueno, sin necesidad de que tales partícipes integren a su vez una asociación o banda del artículo 210 del Código Penal. El número mínimo sí son 3 sujetos y les son ajenos los requisitos de la asociación ilícita. Cada uno de ellos tiene dominio del hecho final con funciones claramente establecidas y coordinadas con división de tareas. ¿En pos de qué cosa? ¿Sí? De esa exitiosa comisión de qué cosa, de ese hecho del robo del que estamos hablando, ¿sí? Entonces, 3 personas que intervienen en el hecho en un plan de acción común y con funciones diferenciadas, ¿sí? La banda, para eso podríamos decir, para ir cerrando, la banda del robo no es sinónimo a la asociación ilícita, esa especie o clase especial de banda, es decir, la banda sería el género y solo reconoce la mera intervención de 3 o más personas en relación con la presencia activa y cumpliendo actos de ejecución. Insisto, sobre esto no hay una posición uniforme, pero la mayoría de la doctrina sostiene que no es necesario que para la banda del artículo 166, 167 y 184 se den todos los elementos del 210 para que podamos aplicarla, ¿sí? Bien, así que creo que más o menos con esto podríamos resumirlo y darlo por finalizado, esta agravante que es bastante compleja.